Ok. Ahora sí estamos grabando. Entonces vamos a volver a donde estábamos. Ok, como les decía entonces, vamos a retomar lo que dije hace rato. Ya habíamos visto todo lo que eran los procesos estocásticos, era estacionario, no estacionario, integrados y los test de raíz unitaria. Okay, eso lo vimos la semana pasada, en la unidad pasada. Esos elementos los vamos a necesitar, ¿okay?, para todo este tema de la cointegración, ¿okay?, la metodología de cointegración, todos esos elementos que están allí. ¿Okay? Sobre todo los procesos no estacionarios, los integrados y los test de raíz unitaria que ya conocemos. Entonces, como les estaba diciendo, vuelvan a revisar Gujarati, la parte 21, ¿okay?, para para que refresquen los conocimientos que están allí. Les decía también que la sección de hoy es una introducción a lo que vamos a ver en las próximas 3 semanas, ¿ok? Entonces, básicamente las dos semanas que siguen. Pues. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas? Vamos a trabajar directamente ya con la metodología de cointegración, vamos a trabajar con parte teórica, pero también voy a tratar de hacer algunos ejercicios en el review, pues, para que ustedes vean la parte práctica, pero teniendo en cuenta todos los elementos teóricos que nos permiten entender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y qué es lo que nos está arrojando esas estimaciones. ¿Okay? Entonces, la semana que viene veremos entonces la metodología de Engel y Granger. La próxima de arriba veremos entonces la de Johansen. ¿Ok? Eso no es nada complicado. Si manejamos bien la metodología y manejamos bien la parte teórica, con el eView, lo podemos ver con mucho más claridad. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces el tema de hoy es introducción a la metodología de cointegración. Aquí tenemos el contenido, criterios de desempeño, que ya son los criterios que están en el plan de clase remoto y los que están en las estrategias de evaluación. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Cointegración, su significado e importancia. Ahí vamos a tener el concepto general, el concepto desde el punto de vista de la economía, de la econometría, y algo de historia, porque siempre es conveniente saber de dónde salen las cosas, ¿no? O sea, uno puede decir, no, sí, que la cointegración es la econometría moderna, que sí, perfecto, pero tenemos que saber de dónde sale eso, pues. Regresión espuria. Alguien la semana pasada preguntó por la regresión espuria. Aquí la tenemos, aquí tenemos que entender qué es una regresión espuria. Las pruebas de cointegración, que en principio solamente vamos a ver dos, Engel y Granger y Johansen, hay otras más que la Phillips Aulis y la de la RDL. ¿Okay? La RDL es un método mucho más sencillo que estos dos, pero estos también son los más conocidos y los que más se utilizan, pues. Y por último vamos a ver el modelo de corrección de errores, ¿okay?, que es el que nos va a permitir integrar, ¿okay?, todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, los criterios de selección de desempeño sería conocer la importancia del concepto de cointegración y comprender el análisis de cointegración en series de tiempo. ¿Okay? Esos son los dos criterios de desempeño. Arrancamos entonces con la cointegración, su significado e importancia. Fíjense que cuando nosotros hablamos de cointegración, en términos de econometría y en términos de economía, voy a poner un ejemplo sencillito. ¿Okay? Aquí ya ustedes pueden estar viendo aquí, que es la necesidad de integrar las dinámicas de corto con el largo plazo. ¿Okay? Pero supongamos que tenemos dos variables, una variable llamada consumo y una variable llamada ingreso. ¿Okay? Para el ingreso podemos utilizar una variable proxy llamada PIB, Producto Interno Bruto. ¿Okay? Intuitivamente nosotros podemos manejar o podemos conocer que esas dos variables pudieran moverse sincrónicamente a lo largo del tiempo.
no sé, pongamos una fecha de 2000, del 2000 al 2020, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros pudiéramos asumir que desde el 2020 hasta el 2000, desde el 2000 hasta el 2020, esas dos variables se han movido en sincronía, ¿ok? Ajá. Eso nos pudiera dar una idea de que esas variables pudieran estar relacionadas tanto en el corto como en el largo plazo, ¿ok? Eso pudiera decirnos que entre esas dos variables existe una relación a largo plazo, existe un equilibrio a largo plazo, o simplemente esas dos variables están cointegradas, ¿ok? El concepto de cointegración es un concepto más estadístico que económico, ¿ok? Pero ha sido utilizado muchas veces para trabajar con variables económicas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, vuelvo con el ejemplo del consumo, ¿ok? Ahí vamos a obtener una propensión marginal a consumir de corto plazo y una propensión marginal a consumir a largo plazo, ¿ok? Los valores que se obtengan allí, tanto en el corto como en el largo plazo, pueden servir de indicativo para políticas económicas, ¿ok? Políticas fiscales, políticas monetarias, etcétera. Entonces, es bien, entonces podemos darle no solamente el significado desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista económico. Y pudiéramos decir también que hay muchas series en economía que uno pudiera asumir que están cointegradas, o sea, que existe una relación a largo plazo. Otro ejemplo pudiera ser el crecimiento de la inversión privada o la inversión total en todo caso, ¿ok? El PIB en función de la inversión. Entonces nosotros ahí pudiéramos asumir también que existe una relación de largo plazo entre esas dos variables, ¿ok? Y que eso también va a depender de lo que nos dice la teoría económica. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? La cointegración, ¿okay? Es otra metodología de series de tiempo, ¿okay? De tiempos variados, que es la cointegración. Aquí podemos hacer un modelo de dos variables, es decir, una variable endógena, explicada, y una variable explicativa. Pero también podemos tener modelos multivariables, ¿ok? Y tratar de entender qué pasa. Pues, a ver, si todas esas variables que están allí, supónganse ustedes que tenemos tres variables explicativas, esas tres variables pudieran estar cointegradas, pudieran tener una relación a largo plazo con la variable explicada, ¿ok? Entonces, eso es importante ir entendiéndolo. Esta técnica aprovecha la relación entre dos series integradas para encontrar relaciones de corto plazo. Fíjense que ya estamos hablando de series integradas, ¿ok? Eso lo vimos la semana pasada. Aquí hay un proceso estocástico de integración, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelantico. De esta forma, como les dije, de esta forma se pueden analizar políticas económicas al tiempo que se logran hacer proyecciones. También es válido hacer proyecciones allí. Por lo tanto, la relación lineal entre estas en dos series no estacionarias puede resultar un buen mecanismo para conseguir eliminar tendencias estocásticas de dos series relacionadas. Eso es básicamente lo que hace el problema de la cointegración. La diferencia entre un par de series integradas puede ser estacionaria y esta propiedad se conoce como cointegración. Y ese concepto de cointegración, ¿ok? surge a partir de los años 80, ¿ok? De todas maneras ya lo vamos a ver por ahí. De acuerdo a lo anterior, se requieren dos series no estacionarias, ¿okay? Que se combinen linealmente para conseguir errores estacionarios. Fíjense que cuando nosotros hablamos en procesos estocásticos estacionarios, ¿verdad? Para que esa variable fuese estacionaria, se debía cumplir un requisito fundamental, que esa variable fuera ruido blanco, ¿verdad? Y cuando hablamos de una variable ruido blanco, estamos hablando de que su media sea 0 y su varianza sea sigma constante, ¿verdad? O sea, una variable constante, no heteroscedástica. Entonces, aquí, eso lo vamos a ver con más calmita después, la semana que viene. Si hay dos variables que se combinen linealmente y hacemos una estimación, los residuos, los errores de si hay cointegración, si hay relación a largo plazo,
esos errores deberían ser estacionarios. Es decir, esos errores deberían ser ruido blanco. ¿Ok? De lo contrario, si no son estacionarios, si no son ruido blanco, entonces esas dos series no estacionarias no tenderían a largo plazo y no existiría el término de cointegración. ¿Ok? Términos económicos, dos variables serán o estarán cointegradas si existe una relación a largo plazo o de equilibrio entre ambas. En la práctica, muchas pares de series macroeconómicas parecieran tener esta propiedad, lo que les comenté hace ratico, tal como se deduce de la teoría económica. Vuelvo a los ejemplos: consumo e ingreso, crecimiento e inversión. ¿Okay? Esas variables pudieran estar cointegradas. Tal como se ve, sin embargo, existen otras series integradas que no cumplen con dicha propiedad, y en consecuencia es cuando ocurre o se conoce como una regresión espuria. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es lo que es una regresión espuria. El análisis de cointegración es esencial cuando se tiene una combinación lineal de variables que presenten una similitud en el orden de integración. ¿Ok? Ajá, cuando hablábamos nosotros de orden de integración, nosotros decíamos que era integrada de orden 0, ¿verdad? O en niveles, o integrada de orden 1, ¿ok? Que sería en primera diferencia. Esos son los dos elementos fundamentales que tenemos con una serie económica. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos. Cuando las series de tiempo son integradas de orden 1, si lo anterior se cumple, entonces va a existir, ojo, va a existir una combinación lineal de esta variable que va a ser estacionaria, ¿ok? Y que se va a conocer como una ecuación cointegrante. Una vez esto claro, las series son potencialmente integradas, y cuando se garantice que los errores del modelo son estacionarios, la metodología de estimación básica del mínimo, o sea, si esos errores son estacionarios, las variables cointegran, y podemos hacer una estimación básica con mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Y esto es útil para en la metodología de Engel y Granger, ¿ok? Eso nos sirve por allí. Y es útil para encontrar qué tipo de relación existe entre las variables de un modelo de regresión lineal. Desde el punto de vista de la economía, volvemos con lo mismo que estábamos viendo anteriormente, simplemente que aquí tratamos de precisar un poquito más lo que es la parte económica, quizás hasta repetitivo, ¿ok? Es decir, las mismas se mueven en forma conjunta a lo largo del tiempo, o sea, lo que les dije hace rato. Y las diferencias entre ellas son estables. Vuelvo al ejemplo de consumo e ingreso. O sea, esas dos variables, si ustedes, los amigos de Ecuador, los amigos de Venezuela, toman una serie del consumo y del ingreso y la grafican, ustedes van a ver allí cómo esas variables se mueven en conjunto durante el periodo que ustedes hayan tomado, y pudieran ver entonces, ¿ok? Que ese comportamiento, ¿ok? De alguna manera puede ser estable, ¿ok? Es decir, pudieran ser estacionarios, aun cuando cada serie en particular contenga una tendencia estocástica. Por lo tanto, no sería estacionaria. Pero ¿qué es lo que va a hacer que realmente exista cointegración? Que ya lo vimos y lo repito. Es si el error de esa regresión, el residuo, es estacionario. Si eso es estacionario, no importa si esas dos variables que estamos utilizando son estacionarias o no, hay una relación de largo plazo, ¿ok? Porque el error, que es el que tiene que ser significante, lo es. Y ese error, futuros doctorandos, es el que vamos a tomar en cuenta posteriormente para verificar si realmente ese desequilibrio que existe, porque el desequilibrio es a corto plazo, a largo plazo las variables tienden al equilibrio, pero en el corto plazo hay desequilibrio, entonces ese error lo vamos a denominar de una manera que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ahí es las diferencias, es decir, el término de error. El término de error es el que nos va a dar las diferencias, ¿ok? Entre el corto y el largo plazo. En la ecuación se interpretarán como el error de desequilibrio para cada punto de tiempo en particular, ¿ok? Desde el punto de vista de la econometría, dos más series de tiempo que no son estacionarias estarían cointegradas si existe una combinación lineal de esas series que sea estacionaria de orden 0, es decir, estacionaria en
niveles o que sea integrada en niveles. ¿Okay? Está ahí lo que nos está diciendo que aquí hay un proceso estocástico integrado. En este caso, un proceso estocástico integrado de orden 0 o en niveles. ¿Okay? Y se va a generar un vector que lo vamos a llamar vector de cointegración. Es decir, existe entonces un proceso estocástico integrado. ¿Okay? Y eso lo vimos la semana pasada. Por eso les digo que revisen nuevamente en los conceptos que vimos la semana pasada. ¿Okay? Porque eso lo vamos a necesitar aquí. Algo de historia. Fíjense que los que vieron conmigo econometría el semestre pasado y para los que están de otros cursos, la econometría se divide en dos grandes etapas. Una econometría clásica, ¿okay? Que es el modelo de regresión lineal clásico, ¿okay? Y la econometría moderna, que es lo que se denomina a partir de las series de tiempo, del estudio de series de tiempo. ¿Okay? Esa econometría moderna, bueno, es un poquito complicado precisar en qué periodo se comienza a hablar de econometría moderna. Ya en los años 70, finales de los años 70, ya hay estudios sobre series de tiempo, que no es lo que estamos viendo ahorita de series de tiempo, pero sí hay una aproximación. En los años 80 también se comienza a trabajar ya series de tiempo, ¿ok? El concepto de econometría moderna, que tiene que ver con series de tiempo, abarca un conjunto de métodos y metodologías, ¿ok? Entre ellos la cointegración, el modelo de corrección de errores, tenemos todo lo que son los ARCH, tenemos todo lo que es data de panel con cointegración y series de tiempo, tenemos todos los modelos VAR, ¿ok? Entonces, esos elementos que están allí se pueden integrar dentro de lo que se conoce como la econometría moderna, ¿ok? Antes de la introducción de las pruebas de cointegración, los economistas se basaban en regresiones lineares para encontrar la relación entre varios procesos de series de tiempo, ¿ok? Lo que vimos o lo que se ve en una regresión con mínimos cuadrados clásica, ¿ok? Si ustedes no quieren establecer una relación, bueno, simplemente montamos un modelo de correlación lineal de regresión lineal entre el consumo y el ingreso y ahí vemos qué tal. Pero nos quedamos allí, ¿ok? Esa sería la econometría clásica. Pero si vamos más allá, entonces estaríamos ya hablando de otro tipo de análisis, ¿ok? Granger y Newell argumentaron que la regresión lineal era un enfoque incorrecto para analizar series de tiempo, debido a la posibilidad de producir una correlación espuria. Aquí volvemos con el concepto de regresión espuria, ¿ok? Y esta es una correlación falsa que ocurre cuando dos o más variables asociadas se consideran relacionadas casualmente debido a una coincidencia o un tercer factor desconocido. O sea, si nosotros no conocemos estos elementos y hacemos una estimación vulgar y silvestre entre el consumo y el ingreso, nosotros pudiéramos decir, bueno, sí, mira, hay una relación perfecta entre los dos, porque a lo mejor el R cuadrado nos da un 80, un 90%. ¿Okay? Entonces ya estamos diciendo que la relación es perfecta, ¿ok? Pero hay otros detalles que tenemos que precisar que lo vamos a ver dentro de un ratico, ¿ok? Un posible resultado es una relación estadística engañosa entre variables de series de tiempo. Engel y Granger, en un artículo publicado en el 87, ellos formalizaron el enfoque del vector de cointegración. ¿Okay? Un concepto que se estableció que dos o más variables o dos datos variables de serie de tiempo no estacionarias se integran entre sí de manera que no pueden alejarse de algún equilibrio a largo plazo. ¿Okay? Estos dos economistas se opusieron al uso de la regresión lineal para analizar la relación entre las variables de series de tiempo porque la eliminación de la tendencia no resolvería el problema de la correlación espuria. En cambio, recomendaron verificar la cointegración de la serie de tiempo no estacionarias. Argumentaron, lo que vimos hace ratico, que dos o más variables de serie de tiempo con tendencias, es decir, con un proceso integrado de orden 1, pueden cointegrarse si se puede demostrar que existe una relación entre esas dos variables. Y la relación que existe entre esas dos variables es que ese residuo, ese error que está allí,
sea integrado de orden 0, es decir, en niveles. Entonces, si ese error, si esa variable aleatoria cumple con eso, esto se demuestra. Y eso fue lo que plantearon Engel y Granger. ¿Okay? Posteriormente vino Johansen y Joselius, y más recientemente, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, otro conjunto de estadísticos, econometristas y economistas establecieron otros métodos, que es la RDL, ¿okay? Que también permite hacer cointegración, ¿okay? Pero este método de cointegración es mucho más fácil, es mucho más sencillo, porque no necesita que las variables sean estacionarias o no sean estacionarias, ¿ok? Porque se utiliza un test llamado de límites, y allí se resuelve el problema, ¿ok? Regresión espuria, fíjense. Para la persona que la semana pasada me preguntó sobre las regresiones espurias, ¿ok? Ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a tratar de entenderlo. De todas maneras, en el libro de Gujarati está bastante bien explicado el problema de la regresión espuria. ¿Okay? Fíjense entonces, un caso bien conocido de regresión espuria puede encontrarse en la literatura de series de tiempo, donde una regresión espuria es una regresión que proporciona pruebas estadísticas engañosas de una relación lineal entre variables independientes no estacionarias. Esto pudiera ser una aproximación al concepto de regresión espuria, ¿ok? De hecho, la no estacionariedad puede deberse a la presencia de una raíz unitaria entre ambas variables. La semana pasada conversábamos sobre raíz unitaria, ¿verdad? Y cuando hablábamos de raíz unitaria, estábamos diciendo que esa variable no es estacionaria porque tiene una raíz unitaria, ¿verdad? Y en esencia vimos dos tests, el de Dickey-Fuller aumentado y el Philippe-Perron, ¿verdad? También que en esta parte de Gujarati está bien explicado, ¿okay? Está bien detalladito allí. Y yo les hablaba a ustedes de las potencias, y vimos en el ejercicio que habían algunas contradicciones entre los resultados de las pruebas, ¿se acuerdan, no? En Gujarati, vuelvo otra vez, revisen Gujarati, ¿ok? Las pruebas de Philippe-Perron, básicamente el AEDF, el de Dickey-Fuller aumentado, no tiene la potencia para desechar esa hipótesis nula, ¿ok? O aceptar la hipótesis alternativa. Fíjense qué pasa aquí. Voy a hacer un paréntesis aquí importante. Las variables de series económicas, las variables que establece la teoría económica, ¿ok? Y esto avanzado también, importante, y esto es un poquito de historia aquí, son los famosos quiebres estructurales, ¿ok? Yo les hablaba la semana pasada, cuando veíamos el gráfico, incluso uno de ustedes hizo el comentario sobre los choques petroleros, ¿verdad? La variable del PIB venezolana, como les dije la semana pasada, está sometida a choques. Choques aleatorios, choques de política económica, etc. Esos choques generan quiebres estructurales o coyunturales en ese PIB. Puede ser que hay cambio de pendiente, puede ser que hay cambio en el intersecto, etc. ¿Okay? Pero esos choques estructurales, los coyunturales no tanto, pero los estructurales sí, porque cuando hablamos de choques estructurales estamos hablando de que el choque puede ser permanente en el tiempo. En cambio, el coyuntural tiende a ser más transitorio y se desvanece. ¿Okay? Pero, por ejemplo, un choque petrolero positivo puede generar un efecto estructural en el PIB que puede extenderse por varios años, pues, ¿okay? O por varios trimestres, si lo podemos ver así. En cambio, un choque, no sé, me arriesgo a un choque de política económica, puede tener un efecto coyuntural y ese efecto se desvanece en poco tiempo. ¿Okay? Entonces,
¿Qué pasa con esto? Fíjense, ¿qué pasa con las potencias de los test de raíz unitaria? Que estos test de raíz unitaria, el test de Dickey Fuller aumentado, el de Philippe Perron, etcétera, ellos no determinan de quiebres estructurales. ¿Okay? O sea, uno puede asumir, ok, perfecto, la raíz me da integrada de orden 1, sí, perfecto, o sea, la variable es estacionaria, es chévere, pero yo no sé, ¿ok? Si esa variable presenta algún choque, presenta algún quiebre, presenta alguna situación que no está siendo recogida por ese test, ¿ok? Entonces, hay unos test más avanzados que determinan los diferentes choques que pueden haber allí y te precisan el año. Pues está el de Sibot y Andrew, está el de Perron y en G, no el en G que tenemos allí de raíz unitaria, y hay otros cuantos más por allí que nos permiten a nosotros entender ese problema. Fíjense que cuando hacemos el vector de cointegración, ¿ok? Eso lo vamos a ver aquí por aquí, después lo vamos a ver la semana que viene, ¿ok? El vector de cointegración, ese vector de cointegración puede tener problemas estructurales, ¿ok? Supongan ustedes, vamos otra vez con el ejemplo del consumo y el ingreso. ¿Ok? Yo asumo, yo monto mi relación por mínimos cuadrados ordinarios, etcétera, ¿verdad? Hago mis pruebas, saco los errores me dicen que no hay relación a largo plazo. Ok, perfecto, está bien. Allí puede haber un problema, ¿ok? Porque ese vector de cointegración puede tener quiebres estructurales porque tanto el consumo como el PIB los presentan. ¿Ok? Entonces ahí habría que averiguar, ¿dónde está el quiebre? Perfecto, excelente. Averiguamos, supongamos que el quiebre está en 1983, que fue un año en Venezuela en que se abandonó el tipo de cambio fijo, se establecieron múltiples tipos de cambio, etcétera. Ok, supongamos que eso. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? De todas maneras, eso lo vamos a ver con calma después. ¿Qué podemos hacer allí? Podemos incluir una variable dummy, una variable cualitativa, ¿ok? Donde se incorpore allí un valor en el 1983 que esté indicando un quiebre, ¿ok? Ojo, o sea, yo estoy conversando con ustedes tratando de que ustedes vean el problema, ¿ok? Supongo entonces que volvemos a hacer la prueba con los residuos, ¿ok? Y esta vez los residuos sí me dan ruido blanco, ¿ok? Es decir, son integrados de orden 0 o en niveles. Lo que me está diciendo entonces es que ahora sí existe una relación de largo plazo, ¿ok? Entre el consumo y el ingreso, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que ese vector de cointegración tenía un choque estructural, ¿ok? Que estaba causando problemas, se introdujo la variable dummy y esta variable dummy corrigió ese choque, por lo tanto, ahora sí, el vector de cointegración nos demuestra, es decir, el modelo demuestra o los errores demuestran que sí, realmente estas dos variables están cointegradas a largo plazo, ¿ok? Pero eso es otra situación que podemos ver con calma la semana que viene. Entonces, fíjense, en particular es probable que dos variables económicas nominales, cualesquiera, estén correlacionadas entre sí, aun cuando alguna de ellas tenga un efecto causal sobre la otra, ¿ok? Ya que cada una de ellas equivale a una variable real multiplicada por el nivel de precios, ¿ok? Cuando estamos hablando en términos nominales, es la variable real multiplicada por los precios, y cuando estamos hablando de variables reales es que estamos deflactando por los precios, es decir, estamos eliminando el efecto inflación. Y la presencia común del nivel de precios en la serie 0 se les confiere una correlación. Seguimos con la regresión espuria. En numerosas ocasiones, ¿okay?, parece haber relaciones causales entre variables cuando en realidad no las hay. Fíjense que este ejemplo que estoy colocando entre el consumo y el PIB, de entrada,
es una relación espuria, ¿ok? Porque el R cuadrado nos va a dar muy alto, pero la otra variable, el otro estadístico, nos va a dar muy bajo, ¿ok? Entonces, esta aparente relación puede darse por cualquier causalidad. Existen numerosos casos en los que el coeficiente de correlación, cuando estamos hablando de coeficiente de correlación, estamos hablando del R cuadrado, entre variables es significativo y no existe una relación causal entre estas. Es decir, aparentemente una variable causa a la otra, aunque estas no tengan nada que ver. Para nosotros verificar si hay una relación de causalidad en términos estadísticos, tenemos un estadístico llamado el estadístico de Granger, el de causalidad de Granger, que lo vamos a ver también la semana que viene. ¿Okay? En todo caso, se está ante una regresión espuria cuando los resultados de la regresión, entre variables que no guardan relación lógica, son buenos. ¿Okay? Y ahí hay que verificar también los estadísticos T. ¿Okay? Se debe al efecto de la tendencia. Ahora, fíjense qué es lo que plantea Granger y Newell en su artículo de 1973. Ellos establecen una prueba muy sencillita, muy fácil de hacer, que es que el R cuadrado debe ser mayor que el Durbin-Watson. El Durbin-Watson es el estadístico que nos mide autocorrelación, ¿ok? Acuérdense de eso. Y esta es una buena regla, una buena práctica para sospechar que la relación estimada es espuria, ¿ok? En este caso de que estamos hablando del consumo y el ingreso, ahí tenemos un coeficiente R alto, pero tenemos un Durbin-Watson muy bajo. Y eso, en términos generales, nos pudiera estar diciendo que esa es una regresión espuria, ¿ok? Generalmente se toma en cuenta esto, ¿ok? Esta regla práctica, ¿ok? Ya que donde el R cuadrado es mayor que el Durbin-Watson. Hay otras, ¿no? Hay otras que se pudieran hacer allí, pero con esta ya uno va sobre seguro. Fíjense, tenemos dos métodos que son los que vamos a trabajar en esencia en este curso. ¿Ok? Está el método basado en dos pasos, que es el de Engel y Granger. Y fíjense cómo, porque es un tema, una metodología en dos pasos. Porque primero hacemos la regresión, en este caso del consumo y el ingreso, ¿okay? Una regresión por mínimos cuadrados, nos va a arrojar todos los resultados, ¿ok? Ese es el primer paso. El segundo paso es de esa regresión rescatar los residuos, ¿ok? A esos residuos le vamos a aplicar un test de raíz unitaria. En este caso, yo coloqué aquí la prueba de Dickey-Fuller aumentada, pero puede ser cualquiera de los que vimos en el IBIO. ¿Ok? Eso queda a criterio de ustedes. Si se rechaza la hipótesis nula, es decir, de que los residuos no están cointegrados, y se acepta la hipótesis alternativa, entonces estaríamos hablando de que los residuos siguen un proceso estocástico integrado de orden cero. ¿Okay? Los residuos no los podemos diferenciar, no, eso no, eso no los podemos diferenciar, eso no los podemos tomar constante y tendencia, no, o sea, ellos ellos simplemente son una variable de ajuste allí, ¿ok? Ese es el complemento lineal de lo que tenemos allí. Por lo tanto, si esas variables, si esos residuos son una combinación lineal de esas dos variables, él debería dar estacionario en nivel, es decir, sigue un proceso integrado de orden cero, ¿ok? Si eso es así, entonces tenemos la primera etapa, donde hacemos la regresión vulgar y silvestre entre el consumo y el ingreso, ¿ok? La segunda etapa es obtener esos residuos y verificar que sean estacionarios en niveles. Si esos residuos son estacionarios en niveles o siguen un proceso de ruido blanco, entonces la conclusión es sencilla. Esa regresión es una regresión de largo plazo. Y entre el consumo y el ingreso existe una relación de cointegración o una relación de largo plazo. Por lo tanto, fíjense bien, podemos interpretar
ese beta sub 1, ¿okay? Que es el que nos está dando la relación entre el ingreso y el consumo, como la propensión marginal a largo plazo. ¿Okay? Entonces, ya ahí tenemos un elemento. Esos residuos, futuros doctorandos, los guardamos porque los vamos a necesitar para otro concepto. ¿Okay? Como todo método, tiene una limitación. ¿Ok? A ver, aquí está. Si ustedes ya lo leyeron, se utiliza la prueba de Dickey-Fuller u otras pruebas para probar variables, unidades estacionarias en series de tiempo. Si la serie de tiempo está cointegrada, el método de Engel y Granger mostrará la estacionalidad en los residuos. ¿Ok? La limitación del método de Engel y Granger es que si hay más de dos variables, el método puede mostrar más de dos relaciones de cointegración. ¿Ok? O sea, podemos tener una primera relación de cointegración, podemos tener dos o tres dependiendo de cómo sea esa relación. ¿Okay? Otra limitación es que se trata de un modelo de una sola ecuación. Sin embargo, algunos de los inconvenientes se han abordado en pruebas de cointegración recientes como las de Johansen y las de Phillips-Auriali. Esta no la vamos a tocar. ¿Okay? Entonces, la limitación que tiene el método de Engel y Granger es que es bivariable. ¿Ok? Para dos variables nada más. Si metemos dos o tres, entonces ya las cosas se nos complican porque los resultados no van a ser tan satisfactorios. Entonces, si estamos en un contexto multivariable o multiecuacional, el más apropiado es el test de Johansen. ¿Ok? Que ese lo vamos a ver también con más calma. Y por supuesto, cuando veamos el último unidad, que es modelo autorregresivo, allí también vamos a ver cointegración, porque ahí vamos a ver vectores autorregresivos cointegrantes o cointegración a través del modelo BAR. ¿Ok? Eso también lo vamos a ver allí con calmita. Entonces, esto es simplemente una aproximación que yo quiero que ustedes se lleven, que la revisen. Mañana les cuelgo esto en el módulo 7, ¿ok? El de Johansen. La prueba de Johansen se utiliza para probar las relaciones de cointegración entre varios datos de series de tiempos no estacionarias. ¿Ok? En comparación con la prueba de Engel y Granger, la prueba de Johansen permite más de una relación de cointegración. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, supongan ustedes que tenemos el consumo otra vez, tenemos PIB, pero podemos tener tipo de cambio o podemos tener precios. ¿Ok? Supongamos que tenemos entonces PIB y tenemos precio. ¿Okay? Ya tenemos dos variables adicionales. ¿Qué es lo que nos va a arrojar el modelo de Johansen, la metodología de Johansen? Él nos va a arrojar, en este caso, dos vectores de cointegración. ¿Okay? Un primer vector entre consumo e ingreso, un segundo vector entre precios e ingresos. ¿Ok? Incluso pudieran ser tres vectores. ¿Ok? Este método nos va a arrojar unos tests que nos va a permitir, ¿okay?, ver realmente cuál es el vector de cointegración que debemos tomar. Es decir, él nos va a decir un vector de cointegración, al menos un vector de cointegración, al menos dos vectores de cointegración. ¿Ok? Y por supuesto, el estadístico nos va a decir cuál es el que nosotros podemos tomar. Generalmente, con este método, si uno conoce perfectamente la teoría económica, ¿okay?, ya uno está predeterminado a saber cuál es la relación de cointegración que puede existir allí. ¿Ok? Entonces ya uno dice, ok, si me está dando un problema, si me está dando cointegración, etcétera. ¿Ok? Entonces, por supuesto, eso también está sujeto a las propiedades asintóticas o al tamaño de la muestra. O sea, tiene que ser una muestra lo suficientemente grande como para que la prueba de Johansen no nos arroje ambigüedades. ¿Ok? Una muestra pequeña es muy probable que nos arroje cierto ruido. ¿Ok?
El uso de la prueba para encontrar la cointegración de varias series de tiempo evita los problemas creados cuando los errores se trasladan al siguiente paso. Claro, aquí en este caso, el test de Johansen no nos arroja residuos. Es decir, no vamos a calcular los residuos, ¿ok? Él nos arroja un vector, nos arroja unos estadísticos y con esos estadísticos nosotros vemos si realmente hay un vector que cointegra o simplemente no hay ninguno ahí, ¿ok? Entonces eso, de todas maneras eso, no se angustien, no se hablen de los cabellos, que eso lo vamos a ver con calma también las próximas semanas. La prueba de Johansen viene en dos formas. Bueno, aquí me equivoqué, no son dos formas. Trae dos estadísticos, uno de el máximo valor y el otro de Leibniz-Hauer. ¿Okay? Son dos estadísticos que tienen que superarse para que podamos decir que existe al menos un vector de cointegración. ¿Okay? De todas maneras, eso con calma, que eso lo vemos las próximas semanas. Aquí me entretengo un ratico, porque yo les comenté a ustedes hace rato que esos residuos en el modelo de Engel y Granger, ¿ok? Los tomamos, ¿ok? Los verificamos. Fíjense que hay una técnica, bueno, yo no la coloqué aquí porque se me olvidó, pero la semana que viene se los coloco. Es una metodología muy sencillita donde tenemos que verificar si el modelo cointegra o no cointegra. Si las variables cointegran, ¿ok? El paso siguiente es irnos a un modelo de corrección de errores, ¿ok? Si las variables no cointegran, entonces tenemos otro paso. Pero si asumimos que las variables cointegran, eso nos lleva a esto, a un modelo de corrección de errores. Los vectores autorregresivos lo llamaríamos el modelo de vectores de corrección de errores, ¿ok? Pero es lo mismo. Si se tienen dos variables que están cointegradas, o que cointegran, es decir, hay una relación de largo plazo entre las dos variables, por supuesto que en el corto plazo puede haber desequilibrio, ¿okay? Y lo va a haber, siempre va a haber desequilibrio en el corto plazo. En consecuencia, se pudiera tratar el término de error como error de equilibrio, ¿ok? ¿Qué significa esto? Significa esto. Y se puede utilizar para establecer la relación de corto plazo en el equilibrio de largo plazo. ¿Qué significa esto? Fíjense. Nosotros tenemos ese modelo que vimos hace ratico, el de consumo-ingreso, ¿verdad? Y los residuos que son estacionarios. Ok, perfecto. Yo tengo una relación de largo plazo en niveles, ¿ok? Para establecer la relación de corto plazo, yo utilizo la primera diferencia, porque en primera diferencia las variables son estacionarias, ¿ok? Entonces establezco una regresión de la primera diferencia del consumo, la variable C constante y la primera diferencia del PIB, ¿ok? Vuelvo a incluir la variable Dummy que coloqué en el largo plazo, pero ahora le voy a agregar, futuros doctores, capten la idea, le voy a agregar esos residuos que obtuve, que son estacionarios, los agrego de forma rezagada. Esos residuos que yo estoy colocando ahí de manera residual es esto. Es el modelo de corrección de errores, ¿ok? El MCE. Eso nos va a arrojar un coeficiente, ¿ok? Ese coeficiente va a estar entre 0 y 1 y tiene que ser negativo, ¿ok? Su valor tiene que ser negativo y por supuesto tiene que ser estadísticamente significativo porque si no, no tiene sentido, ¿ok? Ese parámetro nos va a dar cómo es el ajuste del corto plazo al largo plazo. ¿Ok? Si ese parámetro está cerca de 1, ¿okay? El ajuste entre el corto y el largo plazo es rápido. Es decir, que ese desequilibrio que teníamos en el corto plazo se va a resolver inmediatamente para concluir no es la palabra, converger
converger a largo plazo. Pero si ese equilibrio, pero si ese parámetro, ese modelo de corrección de errores da muy cercano a cero, ¿ok? El ajuste al equilibrio de largo plazo es sumamente largo, ¿ok? Es decir, el desequilibrio no se va a corregir de inmediato, va a tomar, dependiendo de la serie que estemos tomando, si es una serie trimestral, si es una serie semestral o si es una serie anual, ¿ok? Si es una serie anual, por supuesto, va a tardar años en corregirse ese error. Por eso es que fíjense aquí nos dice que es un modelo de corrección de errores, ¿ok? ¿Qué va a pasar allí? Ah, bueno, va a tardar en resolver ese problema. Venezuela. Ese modelo de corrección de errores para el modelo de consumo con ingreso, eso da muy bajo. Eso da 0,05, 0,10, por ahí está el resultado. Pero eso tiene una interpretación económica. ¿Okay? En el caso de Venezuela, los desequilibrios macroeconómicos, los choques aleatorios, los choques externos, los choques internos, que no permiten que el consumo se ajuste a largo plazo a ese nivel de equilibrio, de ese nivel de ingreso de largo plazo. ¿Okay? Entonces, ese modelo, como lo dice aquí, como lo trabajó Granger, es el teorema de la representación de Granger. ¿Okay? Entonces, ese parámetro, ese modelo de corrección de errores, permite esa corrección. ¿Okay? Ese elemento que está allí. En Gujarati, señores, está también, está ahí, que lo pueden revisar. ¿Ok? Este mecanismo lo que permite es corregir ese desequilibrio. ¿Ok? Si ese parámetro da mayor que 1, ahí hay un problema. ¿Ok? Porque ese está entre 0 y 1. Y tiene que ser negativo y estadísticamente significativo. Por supuesto que en el método de Johansen, ¿ok? Él no nos arroja un mecanismo de corrección de errores. A ese mecanismo de corrección de errores tenemos que hacerlo por L Granger, o sea, por mínimos cuadrados ordinarios. En el VAR no los arroja directamente, nos arroja el vector de corrección de errores y nos arroja ese coeficiente también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en las próximas 3 semanas? La semana que viene arrancamos entonces con el método de Engel y Granger. Yo les voy a mandar teoría y el martes, entonces, si Dios lo permite, lo vemos de forma práctica en el IBIO, ¿ok? La otra semana de arriba vemos el de Johansen, ¿ok? También igualito, teoría, y vemos en la práctica en el IBIOS, ¿ok? Y en la última semana, bueno, veremos algunos elementos adicionales allí que nos permitan ya consolidar todo este proceso de cointegración. Fíjense que ya ustedes, o sea, hemos visto dos unidades. Quizás la segunda unidad a ustedes no les vieron sentido, no le vieron el queso a la tostada, como decimos aquí en Venezuela. Quizás ahora, con estos dos temas, con estas dos unidades que nos quedan, ustedes puedan entender más el análisis de series de tiempo a través de varias metodologías, ¿ok? La metodología de la cointegración y la metodología de los vectores autorregresivos, ¿ok? Entonces, no se angustien, lo que les solicito es que se pongan a leer, se pongan a estudiar y llevar la materia al día, ¿ok? Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Creo que este resumen está bastante claro, está bastante sencillo, los ubica ya en lo que vamos a trabajar la semana que viene. Recuerden, revisen Gujarati para que no se queden solamente con esto que está aquí. ¿Ok? Dejo de compartir. Doctor. Ya voy para allá, dígame. Yo tengo un par de preguntas, si puedo hacerlas. Dígame. Claro. Miguel le habla. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia
o si hay una diferencia entre la correlación espuria y la regresión espuria. Y otra, ahí mismo, es que una vez vi me mostraron una relación entre el petróleo, la producción del petróleo y el número de empleados en la empresa petrolera estatal. Cuando yo vi esa relación, pensé que era una relación espuria porque solo estaba mostrando la parte de un gráfico estadístico y con eso se aseguraba que, el, que la parte administrativa cuando está en manos privadas es más eficiente que la parte que cuando está en manos públicas. Entonces quisiera saber, o sea, ¿qué parte de la relación es espuria, la correlación o la regresión? No, la regresión es la que es espuria, porque fíjate, el ejemplo que me estás poniendo, ¿no? Petróleo, ¿no? Petróleo como tal, o barriles de petróleo, o producción petrolera. Producción petrolera, ajá. Ajá, eso está en función de quién, del número de empleados de la empresa, ¿no? Ajá. Ajá, pero entonces fíjate que ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí, cuando se habla de regresión espuria, o sea, tú también tienes que ver si realmente hay causalidad entre las dos variables, ¿ok? O sea, yo no sé, yo no le veo la relación entre la producción petrolera y el número de empleados, porque fíjate, hay una cosa, y te lo comento para Venezuela. Antes de toda esta locura que tenemos aquí en Venezuela, algunos investigadores establecieron unas relaciones, no econométricas, pero sí relaciones de gráficos y esas cosas, y lograron determinar que en aquella época Petróleos Venezuela tenía no la cantidad de empleados que tenía ahorita, tenía menos y producía más petróleo, o sea, más barriles de petróleo. Hoy en día tiene más empleados, pero no produce la misma cantidad de barriles de petróleo que producía antes, ¿no? Entonces, claro, uno pudiera decir, con eso, bueno, sí, parece que hay una relación causal allí, pero tú tienes que ver también si realmente existe esa relación causal, porque realmente de entrada no parece tenerla, pues que tú digas, porque pueden haber otras variables, pueden haber otros elementos que sí te determinen o que sí te afecten el comportamiento de la producción petrolera. O sea, no sé, inversión petrolera, más taladros, etcétera, que hagan que la producción petrolera aumente, ¿ok? Entonces, yo creo que cuando hablamos de regresión espuria, hay otros elementos que tomar allí, pues, porque, por ejemplo, tú puedes tener esa relación y el R cuadrado te dice que sí es estadísticamente significativo, ¿verdad? O sea, te da 80, 90%, pero también tendrías que evaluar los estadísticos T de las variables que estás utilizando, ¿ok? Porque de repente te dice, ok, podemos asumir que hay una relación lineal, una relación de causalidad, pero a lo mejor los estadísticos T son muy bajos, ¿ok? O también pueden ser muy altos, pero realmente no hay, o sea, yo realmente, te soy sincero, yo no veo relación entre los niveles de producción petrolera y el nivel de empleados, ¿ok? A lo mejor sí te da una regresión con unos estadísticos T y un R cuadrado altos. Pero si tú te vas al elemento de causalidad como tal, es posible que no exista, pues, ¿ok? Entonces, las regresiones espurias generalmente tienden a dar esas cosas, ¿no? Que están allí. Ahí habría que también revisar otros elementos, pues, que te permitan hacer eso, pero de así de entrada, a pepa de ojo, pudiéramos decir que esos serían algunos elementos que te pudieran identificar de que la relación es espuria, pues, es la regresión, ¿ok? La regresión, no el coeficiente de correlación, ¿ok? No sé si te quedó claro. Okay. Sí, sí, doctor. Gracias. Ok, está bien. Pero de todas maneras, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo, ¿ok? Busca confrontar lo que yo te estoy diciendo también para que lo veas allí, pues, con más precisión, ¿ok? Gracias. Ok, no, a usted, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Silencio? Ok, No por entonces, aquí, bueno, profe. ¿quién me habla? Yoraisa. No, que le comento que no, ninguna duda por aquí.
Ah, ok, perfecto, está bien. Entonces, bueno, bueno, entonces si no hay dudas, no hay ningún comentario, nos retiramos en orden y, bueno, seguimos en contacto como siempre, pues. Sí, gracias, Muchas doctor. gracias, por No favor, sé si me gracias. puedo quedar un momentito con usted, doctor, por favor. Ajá, Gracias, bueno, profe. sí. Sí, ya, Gracias, bueno. profe. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor, Muchas por gracias. venir. Gracias, hasta luego. Bien. Gracias, hasta luego con Bien. todos, compas.